La maternidad es una gran desconocida. Esta opción de vida que comporta un cambio radical de prioridades tiene algo de apuesta. Unas encuentran una felicidad y un beneficio identitario irreemplazables. Otras consiguen conciliar las exigencias contradictorias, mejor o peor. Finalmente, hay quienes no reconocerán jamás que no lo consiguen y que su experiencia maternal es un fracaso. En efecto, en nuestra sociedad no hay nada más indecible que esa confesión. Reconocer que una se ha equivocado, que no estaba hecha para ser madre y que ha obtenido de ello pocas satisfacciones la convierte en una especie de monstruo irresponsable. El nacimiento y la crianza de un hijo pueden llegar a ser una experiencia negativa por múltiples factores, como las condiciones biopsicosociales. Sin embargo, muy pocas veces hablamos de esto, puesto que socialmente no está permitido transmitir que no nos sentimos a gusto, que nos sentimos solas o incomprendidas, porque la maternidad debería ser el espacio más maravilloso que vivimos como mujer. Eso es parte de este libro, La estafa de la maternidad, de la psicóloga y magíster en escritura narrativa Lisa Toro Soto, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Lisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa, muchas gracias además por hacerme llegar tu libro, La estafa de la maternidad, que cuando yo lo publiqué en mi Instagram, que había recibido tu libro, tuvo un montón de interés, lo que da cuenta de la empatía que existe entre muchas mujeres que son madres y que sienten que poco se habla, ¿no? Como tú señalas en el libro, lo que acabo de leer, de las dificultades y de las complicaciones que puede tener el ser madre. Este libro es producto del testimonio tuyo, personal, pero además del de 110 mujeres que compartieron contigo sus reflexiones, sus dudas, sus dolores respecto a la experiencia de maternar. Preguntarte inicialmente de dónde viene este libro, ¿por qué te pareció importante escribir y hacer esta investigación? Bueno, principalmente yo lo que quería era escribir y estaba viviendo mi propia maternidad y consideré que era importante darle un espacio porque para mí ha sido una experiencia bien compleja, aún teniendo una importante red de apoyo y criando con un padre corresponsable. Entonces estaban todos estos dolores, la depresión, el desarrollo profesional, etcétera, distintas cosas que me estaban afectando a nivel personal, pero también este sueño como de dedicarme a escribir. Y mi idea original era escribir historias de maternidad, poder contar historias de mujeres anónimas, porque empecé en un tiempo en que estaban todos estos libros de las mujeres rebeldes, que yo le leí a mi hija, y dije, voy a contar historias, pero de mujeres anónimas. Y en la medida que fui entrevistando, porque quería que fuera el título 100 historias de maternidad, me di cuenta que no era solo contar la historia, sino que también hacer un análisis respecto de lo que le pasaba a las mujeres. Y no solo por ser madre, sino también por ser mujer. Entonces ese fue como, en la medida que fui entrevistando, me di cuenta de todos estos temas que finalmente se consolidaron en todos los capítulos y una realidad muy, muy dolorosa y también esta idealización, o sea, como no puedes quejarte, no puedes estar triste porque ser mamá es lo más maravilloso que te puede pasar, esa mentira del instinto materno en la que no creo tampoco. Entonces poder transmitir todo esto que sentimos, la gran mayoría de las madres o todas, pero que no todas nos atrevemos a verbalizar y a decir, ¿sabes qué? Estoy chata, quiero un descanso. Y yo tengo una maternidad también muy privilegiada porque esto de criar en corresponsabilidad a mí me permite seguir siendo mujer, también mi red de apoyo me permite poder tener estos espacios, por ejemplo, el tiempo para escribir que se requiere de mucho también. Uh-huh. Entonces también hay otras realidades muy diferentes donde no hay red de apoyo, donde los padres están ausentes, también el embarazo adolescente, cuando las familias no apoyan a las adolescentes en este caso. Entonces fue un viaje para mí muy bonito, muy importante, porque también me permitió empatizar también con las mujeres de distinto origen, de distinta formación. Y al final hay temas que son transversales a todas las mujeres que vivimos esta experiencia de maternar. Uh-huh. Bueno, hay temas que son transversales y temas que son bastante específicos, pero quería partir preguntándote también por el título, ¿no? Hablar de la estafa de la maternidad suena potente, suena muy, muy arriesgado, uno podría decir incluso, ¿no? Porque cuando uno habla de una estafa, básicamente habla del no cumplimiento de una promesa, algo que tú revisas a lo largo del libro. ¿Cuál sientes tú que aparece en tu testimonio y en el testimonio de las 110 mujeres con las que conversaste como esa promesa que no se logra cumplir en la maternidad? Claro, este título surgió a partir de una entrevista con una colega y amiga, en donde ella me comentó que ella esperaba que iba a ser una consolidación de su pareja, una consolidación de ser mujer, pero ¿qué le pasó?
estaba sola. Ella antes a las 7 de la tarde se libraba del trabajo, por ejemplo, pero se dio cuenta que la maternidad no te libra en ningún momento, tienes que estar disponible 24/7. Su pareja empezó justo a estudiar, eh, su mamá no estaba como ella esperaba, entonces todo lo que ella esperaba, esta idealización, no se cumplió. Entonces me dijo, me siento estafada, y para mí fue como un insight, porque dije, claro, esto es porque este marketing en torno a la maternidad, que también es un negocio, en donde nos muestran, no sé, en comerciales mujeres relucientes, maquilladas, perfectas, esperando al marido, esperando a los hijos del colegio. Entonces, claro que la maternidad tiene momentos hermosos, dichosos, pero también tiene momentos crudos y rudos. Entonces, por eso es una estafa. Entonces, es una invitación a que las mujeres que también no son mamás y que estén pensando en serlo, también tomen esa consideración. Porque en mi experiencia, yo tengo una hija de 10 años, cuando decidí ser mamá, también creía en este ideal y tampoco conocía el feminismo en esa época. Entonces ahora tenemos más acceso a la información, las redes sociales también nos entregan hartos tips en distintos aspectos de la vida. Entonces, en el fondo eso es que si decido ser madre, bueno, de partida yo soy de la idea de que tiene que partir del deseo materno. Si quiero ser mamá, quiero apostar a ser responsable de una persona el resto de mi vida, tiene que ser desde el deseo, no desde la imposición social. Entonces, por eso es ese nombre, que a muchas personas le ha generado rechazo. Ujú. Y por eso decidí ponerle un subtítulo, como para acercar a más público. Claro, el subtítulo es Reflexiones de 110 mujeres que abren su corazón y nos invitan a desmitificar el ideal materno. Ahora, una cosa que aparece especialmente al inicio del libro, Lisa, tiene que ver también con los relatos, ¿no? Que se nos cuentan respecto a la maternidad, y en muchos casos, y yo creo que en nuestra generación más que en las generaciones más jóvenes, un poco el piloto automático de que ser mujer es igual, dos puntos, ser madre. Y que muchas de nosotras, de nuestra generación, y que sí las generaciones anteriores, ¿no? Ni siquiera llegaron a hacerse la pregunta de si efectivamente querían ser mamás. Es algo que está impuesto en el ser mujer, y que todos los relatos y que toda la lógica, no solamente en términos de marketing, como tú dices, sino uno podría decir también del marketing del ideario patriarcal, ¿no? De que la mujer existe por cuanto es cuidadora, por cuanto es madre. También ahí aparece como un espacio de no reflexión. Y a mí me da la impresión de que muchas de tus entrevistadas también hablan de eso, ¿no? De que ni siquiera llegaron a hacerse muchas preguntas cuando de repente, pum, se encuentran con que están siendo responsables de un hijo o una hija. Claro, yo creo que nuestra generación, yo recuerdo, no sé, he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes estos últimos años y me doy cuenta que tienen otra mirada, afortunadamente. También por el acceso a la información, la tecnología, pero nosotras vivíamos en un espacio en donde era lo más lógico ir a la universidad, casarse y tener hijos, como que no había otra historia, otra posibilidad, y ahora nos damos cuenta que no. Entonces, también muchas mujeres les pasó eso, como que tenían que vivir este proceso porque también está este convencimiento de que nos completamos a través de la maternidad. Uh-huh. Y resulta que las mujeres, todas las personas en el fondo nacemos completas, no es como que nos falte algo. Entonces también hablo sobre eso de desnaturalización, esas mujeres que son desnaturalizadas. Después de ese libro yo escribí otro que es sobre las mujeres que no quieren ser mamás. Y ahí es donde me voy así como al hueso del tema de este mito que nos persigue y que tenemos algo malo si es que no queremos ser mamá. Hay algo que está mal en ti. No te has enamorado, no has conocido al hombre de tu vida, como si la decisión dependiera de otros, no nuestra, de nuestro deseo. Sí, bueno, como mujer sin hijos te puedo decir que eso, dependiendo del entorno, el mío es bastante amable, y lo tengo bastante bien entrenado, pero dependiendo del entorno hay esta idea que es muy poderosa y que además es muy interesante como contraponerla con tu hijo. Yo me acuerdo, gente muy, muy cercana que me dijo, bueno, pero si no tienes hijo, ¿quién te va a cuidar de vieja? Y fue como, wow, qué fuerte que uno piense que tiene hijos para eso, ¿no? Como un seguro de vida. O, por supuesto, todas las cosas que tienen que ver con el destino. Me parece que es interesante lo que tú reflexionas respecto a la idea de que nosotros somos seres completos, se supone, pero a las mujeres, nuestro destino, nuestro sentido de trascendencia, se nos ha instalado como la maternidad, cosa que no necesariamente con los hombres. Un hombre puede ser exitoso y estar completo en su ejercicio laboral, ¿no? En su capacidad de poder conquistar el mundo, diríamos, donde sea que él considere que eso es lo apropiado. Pero las mujeres, incluso si somos exitosas en
nuestras áreas laborales, estamos en falta si no tenemos hijos. Y ahí pareciera que, bueno, entonces yo estoy en falta porque no tengo hijos, vamos a ver cómo le va a las mujeres que sí tienen hijos. Ellas no están en falta, y lo que yo leo en tu libro, y además me suena muy familiar porque como soy la amiga sin hijos, soy la que escucha a las madres quejarse y mostrar su dolor, ¿cierto? Porque obviamente yo no las voy a juzgar por aquello. Ahí hay un espacio de constante falta, porque no hay cómo cumplir las medidas sociales que se exigen de una madre. Claro, de manera permanente estamos como como en el ojo del huracán, o sea, no sé, pues lo podemos ver en el colegio, todo este tema social en torno a la maternidad, como quién lleva el mejor disfraz, cuál mamá se dedica más, las que participan, por ejemplo, en el colegio, en las actividades, también si se enferma o no se enferma, y también en la idea de que somos las únicas responsables, o sea, de las 110 mujeres que entrevisté, 2 tenían parejas corresponsables, 2 en donde participaban activamente. En un caso, un esposo se quedó en la casa y favoreció mucho el tema de la crianza de su primer hijo, porque estaba contenido siempre y ella tenía espacios para descansar. Entonces, está socialmente impuesto que somos nosotras las únicas responsables, que parece que esta crianza, esta capacidad de criar y de cuidar viene del útero, pero resulta que no. También hay madres que abandonan, también hay madres que no tienen competencias para criar y cuidar, mujeres, porque son competencias que se van desarrollando, no es algo que traigamos incorporado. Entonces también este libro es una invitación a eso. Y me ha pasado harto, por ejemplo, yo vivo en Linares, en la región del Maule, una región muy rural, muy machista, conservadora, en donde he participado en ferias, y me pasa que hay hombres mayores que se detienen y me dicen así como que no, o sea, un caballero me dijo hasta que era como que venía de Dios, que las mujeres sí teníamos que ser madres, y ahí me toca como harto explicar, pero también como he aprendido harto durante este último tiempo, también elijo mis batallas. Pues de hecho, ayer una profesora linarense publicó con respecto al 8M que ella elige sus batallas. Y yo también, porque al principio uno cuando está con todo el fervor, esto que quiere defenderlo todo a morir y convencer a todos, no se puede. Ahora, a mí Pero ¿sí? me da la impresión de que uno de los aportes más significativos al libro, Lisa, tú decías que en esa lógica de escoger batallas, ¿no? Es como hablarle a las más jóvenes y decirle, mira, si te metes en esto, viene todo esto, ¿no? Y puede ser muy, muy difícil. Y también, claro, no tengas estas expectativas ilusorias porque lo vas a pasar muy mal tratando de cumplir esas expectativas. Pero luego también a mí me da la impresión, por lo que yo vi que pasó en mis redes sociales y por mis mismas conversaciones con mis amigas que son madres, es que hay mucha soledad en esas dificultades maternas. Y es muy curioso, ¿no? Que uno diga, es muy contradictorio, que al mismo tiempo que es algo que le pasa a la mayoría de las madres, sentirse solas, sentirse superadas, sentirse cansadas, sentirse falta, etcétera, es algo de lo que no se habla porque está muy sancionado. Entonces luego cuando uno se encuentra con un libro como el tuyo, hoy yo estaba pensando, he tenido la posibilidad de leer un montón de literatura o de ver películas en donde se cuestiona este ideal materno. Pienso en Línea Negra de Yasmina Barrera, que yo siempre lo recomiendo, encuentro que es una belleza, Un lugar en la noche, de Cecilia Fanti, de Argentina, etcétera, en donde se pone en cuestión y se arma este relato desde el lugar no idealizado. Me da la impresión, y aquí te pregunto, al levantar estas experiencias, pero también a compartirlas a través del libro, ¿cuánto de empatía has podido generar y cuánto de agradecimiento por parte de madres que no habían podido articular estos dolores han aparecido en el intercambio o cuando han recibido el libro? Sí, ha sido un proceso súper bonito. Bueno, he tenido rechazos como en las ferias que te comentaba, pero hay gente que no va a comprar el libro en el fondo. Pero muchas mujeres se sintieron acompañadas. Es como, oye, esto me pasa a mí también, o sea, no soy la única. Que no pasa solo con el tema de la maternidad, sino también, por ejemplo, no sé, en el caso de los trastornos de la alimentación, cuando se empezó a hablar de esto también en las redes sociales. Entonces, ha sido un proceso para mí muy bonito, creo que hay harta empatía, hay gente que no le gusta y que no me sigue o que comenta y después se va, pero la gran mayoría ha empatizado. Y lo que quería mencionar es que la culpa es la emoción que más apareció en estos testimonios. La culpa materna frente a lo que hago, lo que no hago, lo que digo, lo que no digo. Y el tema de verbalizar para mí en un proceso personal es que tuve que soltar la culpa. Y eso es lo que yo siempre invito a las demás mujeres, porque parece que fuera una competencia de quién es la mejor mamá. También yo digo que no existe ese concepto de buena madre, porque yo puedo tener una idea de qué es lo que es una buena madre, tú puedes tener otra, y cada una de las personas es una opinión muy subjetiva. Uh-huh. Entonces al final cada una hace lo mejor que puede. Y eso es lo que uno tiene que lograr comprender y también
cuál es el entorno en el que me desenvuelvo. Si ese entorno de amigas o pseudo amigas están cuestionándome que si trabajo o no trabajo, si me quedo en la casa, si salgo, si carreteo, si me dedico a hacer deporte, etcétera. Yo creo que es súper importante dejar de preocuparse de lo que opina el resto y hacer lo que uno siente nomás, con sus hijos, hijas, en su familia, con su pareja. Y aplica como para también otros aspectos de la vida, cómo llevamos nuestra vida. También, por ejemplo, la decisión de no ser mamá, porque también hay gente que lo cuestiona. Entonces, cuando yo decidí escribir ese libro fue porque compartí con muchas mujeres que no tenían el deseo, pero que se sentían permanentemente cuestionadas. Entonces, ¿por qué? Si yo decido, yo decido. Si tú no decides, ya, está bien. Pero también pienso que lata que tengamos que andar argumentando, ¿cierto? Nuestras decisiones. Bueno, pero porque vivimos en una sociedad que instala estándares y instala mandatos y estamos exactamente en ese momento tan desafiante, ¿no? De poner en tensión esos mandatos y esos relatos, tanto de manera social como de manera personal. Y por eso quisimos destacar este trabajo de Lisa Toro Soto, La estafa de la maternidad, reflexiones de 110 mujeres que abren su corazón y nos invitan a desmitificar el ideal materno. Lisa, antes de cerrar, este libro es una autoedición. ¿Dónde se puede encontrar? Sí, es una autopublicación. Trabajé con una periodista, ella me editó y está disponible en Amazon en formato tapadura, tapa blanda, formato ebook. Y también me pueden contactar directamente a través de mi Instagram, que es La estafa de la maternidad. En este momento no tengo copias, pero sí voy a tener y yo misma hago los envíos, yo hago todo con el libro. Perfecto. Entonces pueden seguir a Lisa Toro en @la estafa de la maternidad en Instagram. Muchísimas gracias, Lisa, por este tiempo, por tu consideración conmigo y con el programa, por enviarnos tu libro y te deseo un buen viernes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a ir a la música, a la pausa y ya regresamos.